Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Mariana Arenas, el de mi compañera es María del Mar Luna y el día de hoy les vamos a estar realizando el enfoque de hernias. Bueno, este es como el índice que vamos a estar desarrollando a lo largo del enfoque y primero vamos a estar hablando de la introducción, que es definición y anatomía. Listo. Entonces la palabra hernias viene del latín que describe igual, que significa rotura, y la definimos como un defecto facial o de las estructuras musculaponeuróticas de la pared abdominal que van a permitir que salga contenido pues que generalmente no sale. Esto se va a dar a través de un orificio o un anillo que puede estar ahí naturalmente por debilidad de la pared o que se puede crear de manera quirúrgica. Bueno, respecto a la epidemiología, reconocer que las hernias de la pared abdominal tienen una prevalencia del 1,7% en la población general y de hasta el 4% en mayores de 45 años. De esto, pues, como nos tenemos que quedar con que a medida que va avanzando la edad, va aumentando su prevalencia. Las hernias inguinales representan el 75% de todas las hernias de la pared abdominal y estas son más frecuentes en hombres que en mujeres, con un 27% versus un 3%, mientras que las femorales o también llamadas crurales son más frecuentes en mujeres con un 41% versus un 4,6% en los hombres. Las hernias incisionales, que son las que son asociadas a procedimientos quirúrgicos, tienen una incidencia de hasta el 45% e importante reconocer que más de 20 millones de estas son reparadas anualmente en el año. Listo, ahora vamos a tratar de hacer como un resumen muy breve de la anatomía de la pared abdominal. Entonces, en la pared anterolateral vamos a tener la piel, el tejido celular subcutáneo que tiene las dos fascias que son la de Camper y la de Scarpa. Luego vamos a tener el oblicuo externo, el interno y el transverso, la fascia transversalis, la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal, porque recordemos que el peritoneo visceral va adherido a cada una de las vísceras. La vaina de los rectos es una estructura fibrosa que forma la saponeurosis del oblicuo externo, del interno y el transverso, y esta se va a encargar de, pues, como mantener unidos los músculos de ambos lados, y a través de esa discurren como varias estructuras, y su anatomía varía dependiendo de la zona. Entonces, por arriba de la línea arqueada, las aponeurosis van a pasar de la mitad anterior y la mitad posteriores, haciendo como que la banda sea más gruesa, y por debajo de la línea arqueada, las aponeurosis pasan por la parte anterior. Entonces, por la parte posterior queda más débil porque solamente está la fascia transversalis. Y como otras líneas de referencia importantes, la línea alba es la línea que va desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis sifoides, que se encarga de dar como estabilidad a esas estructuras. Y la línea semilunar, que se podría llegar a ver en pacientes muy delgados, es la que se forma como en el borde lateral de la aponeurosis de los rectos. La pared posterior también es pues similar, piel, tejido celular subcutáneo, tiene la fascia toracolumbar, y de los músculos profundos, dependiendo pues de la zona, va a tener el cuadrado lumbar, el psoas mayor y el ilíaco, y pues también el peritoneo parietal. Entonces, la zona inguinal, tenemos que el conducto inguinal es pues como un pasaje más o menos de 4 centímetros, cuya función es como que transcurran las estructuras que van del abdomen hacia los genitales. En hombres, por ejemplo, pasa el cordón espermático y en las mujeres pasa el ligamento redondo. Entonces, como límites, esta tiene hacia anterior el oblicuo externo y hacia posterior la fascia transversalis, e inferior tiene el ligamento inguinal y hacia el techo tiene el oblicuo externo con el transverso. Y este va a tener dos anillos, el profundo, que es de fascia transversalis, que vamos a ver más adelante, que de aquí salen las hernias indirectas, y el superficial, que es del oblicuo externo. Todas las hernias van a tener pues tres componentes que son muy sencillos. El defecto herniario o el anillo es pues aponeurosis o fascia, que va a ser como de donde va a salir el contenido. El saco siempre va a ser de peritoneo parietal, y el contenido, que puede ser órganos, pues vísceras, o puede ser solamente piplón. Estos pacientes se van a llegar quejando de que tienen una masa o la sensación de masa cuando hacen esfuerzo o en general cualquier cosa pues que haga maniobra de Valsalva, y que ésta se reduce pues cuando están en reposo o ellos mismos aprenden a hacer maniobras para reducirla. También se podrían quejar como de dolor leve o de ardor. Y si es, por ejemplo, de la zona inguinal, se pueden quejar de parestesias por compresión de los nervios inguinales.
Y como vamos a ver más adelante, cuando estas estén complicadas, los pacientes se van a presentar pues con un dolor que va en aumento, es severo, náuseas y vómito, van a tener cambios en la coloración de la zona y también en la temperatura, pues se puede poner eritematoso o que dé la impresión de que ya está necrótico y también se puede presentar con signos de obstrucción intestinal. Bueno, respecto a los factores de riesgo, entonces, en cuanto al género, es más frecuente en hombres que en mujeres. Se asocia a grandes esfuerzos porque esto aumenta la presión de la pared abdominal. También se ve asociado a factores genéticos y condiciones como la fibrosis quística, sobrepeso y obesidad. También las infecciones de la herida operatoria, pero no solamente las infecciones, sino como toda aquella situación que me interfiera con una buena cicatrización de esta herida, como puede ocurrir en pacientes con diabetes mellitus, inmunosuprimidos y pacientes oncológicos. También se asocia a edad avanzada, como les comentaba al principio en epidemiología, sobre todo en mayores de 65 años, se asocia a complicaciones postoperatorias y situaciones como hipoalbuminemia y colagenopatías. Entonces, para el diagnóstico de las hernias, hay que recordar que es un diagnóstico clínico, generalmente con la anamnesis y con el examen físico va a ser suficiente. Entonces, le vamos a, pues, para examinar a los pacientes que se pongan de pie y que hagan maniobra de Valsalva y ahí esperaríamos ver, pues, cómo protruye la hernia. En pacientes donde, pues, no podamos visibilizar eso, va a ser la utilidad de la ecografía, que no se pide de rutina, sino, por ejemplo, en pacientes que sean muy obesos o que tengan defectos herniarios muy pequeños que no se pueda palpar, también cuando estemos sospechando un diagnóstico diferencial como un lipoma o algún tumor, y en hernias que sean más difíciles pues, de encontrar, como las hernias de Spiegel. Bueno, ahora sí, respecto a la clasificación, lo podemos hacer por grandes grupos. El primer gran grupo sería por origen y también por tamaño. Tenemos las hernias primarias, que son aquellas que ocurren por un defecto primario de la pared abdominal y en la cual no se logra identificar una causa evidente de esta. Acá les traigo la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias. Esta nos propone, ay, un segundo, ahí sí. Nos propone entonces primero por su ubicación de la línea media que pueden ser epigástrica o umbilical o lateral, que son las de Spiegel y lumbar. Y en su tamaño se hace en diámetro. ¿Por qué en diámetro? Porque usualmente estas hernias suelen tener una forma circular u ovalada, lo que nos permite dar como esta medida, con un límite inferior de 2 centímetros y superior de 4 centímetros. Las secundarias son aquellos defectos de la pared abdominal secundarios a un procedimiento, por lo que también se pueden llamar hernias incisionales. Acá les traigo entonces también la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias. Esta es un poco más extensa. Tenemos medial a la cual se le da la letra M y un número del 1 al 5 dependiendo de su ubicación, y la lateral que se le da la letra L con un número del 1 al 4 dependiendo también de su ubicación. Se le pone entonces si tuvo recidiva o no, el largo en centímetros y al ancho se le da la letra W, con un límite inferior de 4 y uno superior de 10 para darle un número del 1 al 3. El propósito de esta clasificación, de la anterior y de otras que les voy a estar mostrando, es realmente como que todos hablemos un mismo idioma, que la descripción de estas hernias sea como igual para todas las personas que lo puedan leer. Y acá está pues como la descripción ya gráfica de esto mismo que están viendo aquí. Bueno, otro grupo grande en el cual los podemos clasificar es por su condición. Los dos grandes grupos son reductible e irreductible. Las reductibles pueden ser espontáneas o manual y pueden ser coercibles o incoercibles. Las coercibles son aquellas en las cuales el contenido del saco herniario ingresa a la cavidad abdominal y no vuelve a salir o protruir hasta que el paciente realiza un esfuerzo. Mientras que las incoercibles son que ésta permanece dentro de la cavidad abdominal mientras yo estoy realizando la maniobra. En el momento en el que yo dejo de hacer presión, ella protruye por sí sola. Y las irreductibles son aquellas pues que el contenido del saco herniario no se puede volver a entrar a la cavidad abdominal, puede ser encarcelada en la cual no hay ni un compromiso isquémico ni vascular, simplemente pues no reingresa el contenido, mientras que en la estrangulada sí hay un compromiso isquémico y vascular y un grande riesgo de necrosis. Entonces, pues realmente la estrangulada se va a caracterizar como por cambios en la coloración, en la temperatura. Y por ubicación, que va a ser como en el que más vamos a estar hablando, entonces tenemos tres grandes regiones. La región inguinofemoral, más adelante les voy a hablar más como de esta descripción, pero entonces vamos a tener las indirectas, las directas,
mixta, que tiene un componente de ambas, y femoral o crural. De la región anterolateral, entonces vamos a tener las umbilicales, las epigástricas, lumbares y de Spiegel. Y de la región pélvica vamos a tener las obturatriz, la ciática, por acá está, y perineal. Hablando ya más específicamente de la hernia epigástrica, es una hernia que sale de la línea alba en el espacio entre la apófisis sifoides y el ombligo. Son pseudohernias, porque ¿esto qué quiere decir? Realmente ellos no tienen un saco herniario. El contenido de estas hernias es grasa preperitoneal, pero si se deja inatendida y sin tratamiento, podrían terminar desarrollando un saco herniario con contenido intestinal. En el 20% de los casos son múltiples. Es más común en hombres que en mujeres a una razón de 4:1 y normalmente se suelen diagnosticar en pacientes entre la tercera y la cuarta década de la vida. Las hernias umbilicales son el tipo más frecuente en niños y el contenido de estas suele ser epiplono e intestino delgado. Estas se presentan, pues salen a través del orificio umbilical como parte de debilidad de la línea alba y pues al ser tan frecuente en niños hay una posibilidad de que estas cierren espontáneamente más o menos a los 3 o 4 años. Entonces generalmente pues se pospone el procedimiento hasta esta edad a ver si se logran cerrar espontáneamente. Sin embargo, si pues el anillo es muy grande, más de 2 centímetros, se puede considerar hacer el procedimiento quirúrgico antes. Y en pacientes adultos, esto es más frecuente que se presente en mujeres gestantes o que estén en el puerperio. La hernia lumbar la vamos a clasificar según, pues, a través de qué anillo se presente. Entonces, la superior o de Greenfeld es la que está más del lado de allá, que está entre el oblicuo interno, el transverso, la costilla número 12 y el erector de la columna. Y la del lumbar anterior o la de Petut es la que está más hacia acá, pues que es la que tiene la B, que se da entre la cresta ilíaca, el oblicuo externo y el dorsal ancho. Y estas son como zonas de debilidad. Entonces, por ejemplo, pues la de Petut se da porque no está cubierta por el oblicuo externo, entonces hay como menos refuerzo ahí. La diástasis de los rectos es una condición en la que los pacientes tienen una separación excesiva de pues, los rectos abdominales a la altura de la línea media y pues se presenta más frecuente en pacientes que sean muy obesos o en mujeres embarazadas y generalmente esta no se opera a menos de que sea pues muy grande, mayor a 2 centímetros o que el paciente tenga pues otras hernias. Bueno, ahora hablando de la hernia inguinal, vamos a retomar como la clasificación de la que les estaba comentando ahorita. Entonces las podemos clasificar en directas, indirectas o mixta. Las directas son aquellas que se pueden ver acá en este circulito, salen por el triángulo de Hesselbach medial a los vasos epigástricos inferiores. Estas suelen ser adquiridas y se dan por una debilidad en la fascia transversalis. Una característica de estas hernias es que suelen reducir en decúbito. Ahora las indirectas son estas que podemos observar acá. Se originan en el anillo inguinal profundo, que es este que observamos aquí. Son laterales a los vasos epigástricos inferiores y esta suele ser más congénita. Se da por una persistencia del conducto peritoneo vaginal y es por eso que es como más común verla en niños. Y a diferencia de la directa, esta no suele reducir en decúbito. Y la mixta o en pantalón es que cuenta pues como con componentes de ambas, tanto directa como indirecta. Acá les traigo como dos diferentes tablas para su clasificación, una mucho más compleja que la otra. Realmente esta de abajo, que es la de la Sociedad Europea de Hernias, es un poquito más práctica, porque solamente decir como si es primaria o si tuvo recidiva, directa, indirecta o femoral, y el tamaño nos lo da a razón de dedos. Para los propósitos de esta tabla, un dedo es 1,5 centímetros. Mientras que esta clasificación de arriba, que es la de Nijus, es un poco más compleja. Esta tiene en cuenta si es directa o indirecta, la dilatación del anillo profundo, si las venas epigástricas, si los vasos epigástricos están desplazados o no, y si hay defectos en la pared posterior. El diagnóstico pues es realmente clínico, aunque un tercio de los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos. Ellos pueden referir parestesias debido a la compresión o irritación de los nervios inguinales y el dolor no suele ser muy florido a menos de que haya una encarcelación o estrangulación. Hablando ya de la hernia obturatriz, es la hernia que sale por el agujero obturador, no suelen tener muy buen pronóstico, su clínica es muy inespecífica realmente, lo que genera es como un dolor en la cara interna del muslo. Usualmente es adquirida, será por un debilitamiento de la pared pélvica,
Se asocia a condiciones como malnutrición, pérdida rápida de peso, estreñimiento crónico, edad avanzada y en el sexo femenino. Es más frecuente en mujeres de 6 a 9 veces, pues por todas estas condiciones que les acabo de comentar, que es más frecuente en nosotras. Es una hernia rara, representa solo del 0,07 al 1% de todas las hernias de la pared abdominal. Y aquí les traigo como una representación gráfica de los tres diferentes tipos. Entonces, la primera, tipo 1, también conocida como rama anterior, recibe este nombre porque transcurre paralelo a la rama anterior del nervio obturador, que es esta que vemos acá. En el tipo 2 ocurre lo mismo, pero con la rama posterior del nervio obturador, por lo que recibe el nombre de rama posterior. Y la tipo 3, que recibe el nombre intermembranoso, lo recibe porque transcurre entre las membranas del músculo obturador interno y externo. Este tipo de hernia, esta tipo 3, es muy rara de ver. Y bueno, como les comentaba, pues su clínica es muy inespecífica, por lo que su diagnóstico clínico, a diferencia de los otros tipos de hernias, es muy difícil de realizar. Y el gold standard sería realmente el ataque de pelvis, que tiene una sensibilidad mayor al 90%, pero pues es una excepción. Hablando ya de una hernia especial, que es la hernia de Maydel, entonces podemos observar que es una hernia que cuenta con presencia de dos asas de intestino delgado dentro de un mismo saco herniario. Tiene dos asas intestinales eferentes y dos aferentes y hace como esta formita de W. Es el tipo de hernia más propensa a estrangulación y necrosis porque, como podemos ver, es mucho contenido intestinal en un solo saco herniario y pues un anillo que no es tan dilatado realmente. La hernia de Litre, pues y estas hernias que vamos a mencionar a continuación son muy poco frecuentes, pero tienen como un valor semiológico. Entonces, por ejemplo, esta pues se caracteriza porque lo que sale es el divertículo de Meckel. Y esta, que es de Amgen o de Garagout, el contenido es el apéndice cecal. Entonces, la de Amgen es cuando esto se presenta en una hernia inguinal y la de Garagout es cuando se presenta en una hernia crural. Y la hernia de Spiegel son aquellas que se presentan pues como por el borde de la línea arqueada o la línea semilunar y estas suelen ser pequeñas que también son más difíciles pues de hacer el diagnóstico solo clínico. Bueno, ya hablando como del tratamiento, les vamos a hablar como de ciertas medidas quirúrgicas, pero realmente el mensaje más grande que ustedes se tienen que llevar es que toda hernia, aunque sea sintomática, aunque el paciente no le esté molestando, si yo la diagnostico, la tengo que reparar en el momento, porque toda hernia tiene riesgo de encarcelación. Hay estudios que muestran que las hernias asintomáticas a un largo plazo, como de 15 años, realmente no van a generar complicaciones, pero este es el mensaje más grande. Si la diagnostican, trátenla. Entonces sí, pues la estrangulación y la encarcelación son urgencias quirúrgicas y las hernias pues que no tengan ninguna complicación aguda, la idea es programarlas pues para hacerles el manejo ambulatorio y prevenir que hagan esa complicación. Entonces, la herniostomía consiste en resecar el saco herniario, pero no se hace reparación de la pared abdominal. Esta técnica no es tan frecuente y solamente se usa para reparar hernias en niños, generalmente hernias congénitas o que sean indirectas, donde no hay como una debilidad real de la pared, sino que pues salen como por un lugar anatómico, entre comillas. Y describen dos técnicas que son la de McKay, que es donde se reseca todo el saco, o la de Potts, es donde amarran y dejan una porción del saco distal. Bueno, la herniorrafia es una técnica con tensión en donde no se usa malla y lo que se hace es que se unen los tejidos. Debido a esto, pues tiene un alto riesgo de recidiva y realmente ya casi no se hace. Tenemos tres técnicas. La técnica de Bassini, que lo que hace es unir el ligamento inguinal y el tendón conjunto. La técnica de McVeigh, que une el ligamento de Cooper y el tendón conjunto. Esta técnica es ideal para las hernias femorales estranguladas. Y la técnica de Shovel Disc, que lo que hace es una doble sutura. Entonces, en la ida sutura la fascia transversal y en la vuelta hace una técnica de Bassini, es decir, une el ligamento inguinal y el tendón conjunto. Y las hernioplasties es como el contrario de la herniorrafia, que es unir con material protésico sin tensión. Generalmente se usan mallas de polipropileno y alguna de las técnicas más comunes es la de Liechtenstein, que es como la que se usa más frecuentemente, que es una reparación abierta, pues colocando la malla sin tensión y esto reduce mucho el riesgo de recurrencia.
También está la técnica de News, que tiene una reparación preperitoneal abierta con una malla muy grande que va a alcanzar a cubrir pues como bilateralmente. Y la estopa, que también es una preperitoneal bilateral, y estas se emplean pues como en hernias que sean muy grandes o en hernias bilaterales. Y ya pues como en las técnicas laparoscópicas, que es lo que más se usa actualmente, se habla de la colocación de una malla sin tensión. Tenemos dos técnicas, TP y TAPP. La TP es totalmente extraperitoneal, no toca el peritoneo, sino que ingresa y en este espacio se coloca la malla. Mientras que la TAPP, que es transabdominal preperitoneal, sí pasa al peritoneo, como vemos acá, y en el espacio es donde se coloca la malla. Realmente depende más como del criterio quirúrgico para la colocación de la una o de la otra. Y finalmente para las hernias gigantes las definimos como aquellas que son mayores a 10 centímetros, generalmente son incisionales y hay que tener una consideración especial para hacer la reparación porque tenemos el riesgo de crear un síndrome compartimental abdominal si simplemente pues como que guardamos pues el contenido y cerramos. Entonces hay varias técnicas disponibles, entre ellas está la colocación de Botox, que lo que va a hacer es relajar los músculos de la pared. Entonces esto va a permitir pues que la cavidad sea más grande y que se pueda cerrar sin tensión. Y la otra es el neumoperitoneo progresivo, que consiste en hacer como un neumoperitoneo iatrogénico a lo largo pues de varios días previo a la cirugía para generar como mayor espacio para devolver el contenido de la cavidad y lograr cerrarla. Eso era todo, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, Muchas gracias por la revisión, Mariana. ¿Cómo se llama tu compañera? María del Mar. Mariana y María del Mar. Muchas gracias por la presentación. Fue una presentación muy completa. Yo creo que la última diapositiva es el resumen de lo que uno debe tener en cuenta y es toda hernia diagnosticada. Debe ser llevada a cirugía por el riesgo de complicaciones. El diagnóstico, como tú lo manifestaste, es un diagnóstico clínico eh, y en los que a uno le queda la duda pues se recurre a las imágenes diagnósticas, ya sea la ecografía o la tomografía con Valsalva incluso. Eh, la técnica quirúrgica es un poquito compleja de entender, incluso cuando uno está estudiando cirugía, uno a veces no entiende la diferencia entre una y otra, por lo que no se angustien, pues si no entienden todas esas técnicas tan raras. La mayoría de las veces se ha simplificado y se ha optado por un cierre del defecto con una malla encima, que la malla lo que hace es generar un fenómeno inflamatorio para, digamos, generar una matriz de colágeno encima de eso y que cree un nuevo tejido. Nuevamente, muchas gracias. Muy bien revisado el tema.